Bueno, vamos a comenzar. Espero que me escuchen bien. Creo que sí, creo que vamos bien. Sí, Así te que, escuchamos bien. excelente, Jessy. Gracias, muchas gracias. Estoy tratando de cambiar un poco el chip porque estaba trabajando en otras cosas. Estaba haciendo un pequeño video ahí para nuestros jóvenes. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Espero que estén muy bien hoy día. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a la última sesión, ¿no? La sesión número 4 de este curso acerca de la Carta a los Filipenses, el cual ha tenido una mirada teológico-pastoral, ¿no? Es una especie de mezcla, ¿no? Entre lo uno y lo otro, tratando de tender un puente entre el mundo un poco bíblico, un mundo de la teología bíblica, y por otro lado el mundo de la pastoral, del ministerio, de los desafíos que enfrentamos cada uno y cada una de ustedes, ¿no? En nuestros distintos contextos eclesiales. Así que ha sido un privilegio para mí estar con ustedes y estoy muy feliz de poder estar junto a ustedes. Esta noche vamos a terminar los capítulos 3 y 4 y vamos a tratar de resaltar los puntos más importantes. Así que vamos a tener que correr, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Quisiera comenzar con lo siguiente. Tenemos que recordar que la carta a los Filipenses fue escrita, ¿no? Desde la prisión, y desde una prisión romana del mundo antiguo, no desde un escritorio confortable del mundo moderno. Entonces de repente vamos a encontrar, sobre todo en los escritos de Pablo, algunas transiciones o algunos cambios de tono o cambios de incluso de temas un poco abruptos. Y eso pasa, digamos, porque Pablo es un apóstol, es un agente que está en misión y escribe sus cartas, digamos, mientras realiza la misión, mientras está haciendo otras cosas, en este caso desde la cárcel. Y Pablo es un apóstol que al estar en misión anuncia que hay un nuevo Mesías, un nuevo rey a cargo del mundo, ¿no? Y que ese rey es un judío palestinense llamado Jesús, quien es Mesías crucificado y a la vez también exaltado, lo cual en el mundo antiguo, en el mundo romano, greco-romano, parecía una locura, ¿no? Y eso es lo que un poco vimos la semana pasada con el famoso himno al Mesías o poema al Mesías. El mensaje paulino de que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en la cruz, ¿no? Lo que menciona en 2 Corintios 5:19, resulta en una especie de reorientación total de los valores, de las ideologías, teologías, cosmovisiones y comportamiento de los seguidores y seguidoras de Jesús, o debiese resultar en eso, ¿no? En otras palabras, el nuevo estatus y relación que los seguidores y seguidores de Jesús tienen con Dios conlleva consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Consecuencias éticas. Consecuencias éticas me refiero a consecuencias de conducta, cómo nos comportamos, ¿no? Consecuencias religiosas, políticas, sociales, económicas, en fin. Todo esto como para resaltar una vez más que el Evangelio y el mensaje de Jesús es abarcante, es totalitario, si lo podemos colocar en esa forma, aunque es totalitario tiene una connotación negativa, ¿no? Pero como que lo abarca todo, abarca todas las dimensiones de la vida, no es solamente la parte, entre comillas, ¿no?, espiritual. Entonces me importa mucho recalcar eso, porque eso es clave para entender la Biblia en general. Y luego del poema del Mesías, donde el apóstol explica su convicción, ¿no?, de quién es Jesús, Pablo ofrece 3 ejemplos concretos de personas que siguen el modelo o el camino del Mesías como servidor de los demás. Y ahí nos presenta a Timoteo y Epafrodito, que eran sus colaboradores, y luego se presenta, o se vuelve a su propia historia y se presenta el mismo como un ejemplo a imitar. ¿Okay? Entonces Pablo presenta a Timoteo y Tito como ejemplos dignos de imitar en el capítulo 2, versículos 19 al 30, eso lo vimos la semana pasada, y
luego se vuelve a su propia historia para presentarse a sí mismo como un ejemplo a seguir. Y bajo esta nueva, digamos, tema, ¿no? Claro, o tópico, el apóstol inicia su presentación con una admonición o una severa advertencia. De ahí tenemos Filipenses 3, versículo 2 y 3. Y lo tengo aquí, ¿no? Y ustedes lo tienen en su pantalla. Dicen, cuídense, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, perdón, la Dios habló hoy. Cuídense de esa gente despreciable. Reina Valera dice, cuídense de los perros, ¿no? De los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Bueno, Pablo le dice a los filipenses, no, ustedes deben cuidarse de unos judíos mesiánicos provenientes de Jerusalén o de Palestina y que básicamente eran como la cola de Pablo, no lo seguían para todos lados donde Pablo iba, ellos iban también. Y ellos afirmaban y promovían la validez de las tradiciones judías que involucraban el apego a la Torá. Nosotros conocemos la Torá como la ley de Moisés, así lo traducen la mayoría de las veces en los Nuevo Testamento, ¿no? La ley de Moisés. Me gusta más la idea de Torá porque Torá es una palabra hebrea que significa enseñanza, instrucción. Por eso ustedes encuentran, por ejemplo, alabanzas a la Torá, ¿no? Salmo 19, 119, ¿no? Es más que ley. En realidad la Torá no es ley, aunque tiene código legal y incluye algunas leyes, no es ley esencialmente. Es enseñanza, es instrucción. Entonces, estos mesiánicos, judíos mesiánicos, promovían el apego a la Torá y a las tradiciones hebreas de pureza, a ciertas costumbres de comidas y otras costumbres hebreas, ¿no? Como, por ejemplo, la circuncisión. Y en algunas traducciones o algunos círculos se les denomina a estas personas los judaizantes. ¿Okay? Y esto es como una especie de pelea entre la familia, ¿no? Entre judíos. Hay que recordar que el movimiento como cristiano, o lo cristiano en el sentido como nosotros entendemos, en el sentido moderno como nosotros entendemos el cristianismo, viene mucho más tarde, siglo más tarde. Entonces, aquí tenemos una especie de pelea dentro de la familia judía, dentro del judaísmo, y dentro de este movimiento de Jesús, habían personas que eran más judaizantes. Y Pablo les dice, ustedes tienen que tener cuidado de ellos, de estos perros, ¿no? Ahora, me gusta la opción de la NBI que un poco lo trata de arreglar, ¿no? Y decir, bueno, estos son gente despreciable. Y aún así suena un poco feo, ¿no? Un poco violento. Pero hay que recordar que esto es una típica expresión judía para referirse a, ya sea a los no judíos, o a los enemigos, digamos, internos, a los enemigos, a los que se consideran traidores de la religión judía, una cosa así. Y también dice, cuídense de los malos obreros, de estas personas que amparándose en la Torá, ¿no? O en la ley de Moisés, promueven acciones que no se condicen con el mensaje paulino, ¿no? Y mutiladores del cuerpo, que es una especie de también un término un poco, no sé si llamarlo despectivo, pero es un término ah, que trata de marcar los límites, ¿no? Y la separación entre Pablo y la comunidad de Filipos y estos judaizantes, ¿no? Y se refiere a la circuncisión. Ahora, claramente estos judíos mesiánicos, promotores de ancestrales costumbres judías, son oponentes de Pablo. Y la carta a los Gálatas, por ejemplo, es muy clara al respecto. O sea, ahí la tenemos un ejemplo muy, muy vívido de la posición que Pablo enfrentaba en las iglesias que él fundaba y los que seguían a Jesús en esas iglesias, digamos. Luego llegaban estos judaizantes y trataban de derribar todo el trabajo de Pablo, ¿no? Entonces, y Pablo es también un oponente del evangelio de ellos, de estos judíos mesiánicos, que estos judíos mesiánicos propagaban. El evangelio de Pablo promueve un desapego de las costumbres judías
y por supuesto es una reinterpretación. Y Pablo reorienta o reinterpreta toda su enseñanza, su teología en base al Cristo resucitado y crucificado, o al Mesías crucificado y resucitado, ¿no? Entonces es importante recordar que estos judíos son mesiánicos, no son, son personas que están dentro del movimiento de Jesús. Es importante recalcar eso. Y Pablo trata de señalar, y habla un poco de este lenguaje, no nosotros y ellos, ¿no? Nosotros, dice claramente en un lenguaje de autoidentificación y separación del otro grupo, somos la verdadera circuncisión, dice Pablo. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Esa es la versión de NBI. Me gusta cómo lo traduce Dios habla hoy. Los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu. Nos enorgullecemos en el Mesías, Jesús. A Dios habla hoy, diría, nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, de ser posesión. Esa es como la idea. O quizás lo que resalta más la NBI es esa idea de enorgullecerse, de estar en Jesús. Y dice Pablo, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, un poco lo que estos judíos mesiánicos proponían, ¿no? Que para seguir a Jesús también era necesario seguir las costumbres judías, ciertas costumbres religiosas judías. Ahora, lo que está en juego aquí, importante eso, lo que está en juego aquí en este pasaje no es la salvación. A veces se confunden algunas personas al interpretar estos textos. No es la salvación lo que está en juego aquí, sino más bien que si es que los seguidores no judíos del Mesías debían practicar las costumbres religiosas judías. ¿Okay? Si el seguir a Jesús implicaba necesariamente tener un apego a la ley, un apego a las costumbres judías, una especial devoción hacia el templo, etcétera, etcétera, ¿no? Si había que circuncidar, si Pablo dice no, Pablo dice eso no va. De hecho, Pablo en otra de sus cartas, ¿no? Plantea que la circuncisión, la verdadera circuncisión, ¿no? Es por la fe en Jesucristo, que nos convierte en verdaderos hijos de Abraham. Entonces, por esta fe, por este seguimiento, por esta lealtad, por este compromiso, por esta fidelidad al Mesías, nosotros recibimos la circuncisión del corazón, de la que hablaría, por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿no? Ahora, el apóstol, al igual que el Mesías, ¿no? En el capítulo 2, quien se abaja, quien se vacía, quien se despoja de todo de su autoridad, ¿no? De su posición, de su estatus. Pablo, al igual que Jesús, hace lo mismo, ¿no? Se despoja de su estatus y privilegio como miembro de la comunidad de Israel para hacerse un esclavo, un siervo, como Jesús, el Mesías. Y de esta manera participar de su sufrimiento y amor sacrificial, esperando que el amor del Mesías lo sostenga hasta la muerte y resurrección. Y aquí tenemos, ¿no? Dice, yo mismo, en contraposición a estos judaizantes, yo mismo tengo motivos para tal confianza en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Entonces aquí vemos el proceso, digamos, de abajamiento paulino, ¿no? Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, hebreo de hebreos diría por ahí, ¿no? Soy israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, lo cual era un gran orgullo porque recordemos que el primer rey de Israel, oficialmente Saúl, proviene de la tribu de Israel, entonces era una cuestión de mucho orgullo. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Es decir, estaba 2.0, de acuerdo, digamos, a la percepción quizás un poco más tradicional dentro del judaísmo, ¿no?
Y dice Pablo, pero todo eso que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Lo considero pérdida. En otras traducciones dice, lo considero basura. En realidad el término original es un poquito más fuerte que eso, ¿no? Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Entonces aquí está como el objetivo, el horizonte, ¿no? Al que persigue Pablo. Por un lado está el conocer al Mesías Jesús, a mi Señor. Creo que esta es la única vez que Pablo en sus cartas habla acerca de Jesús el Mesías como mi Señor, con el posesivo mío. Y la verdad es que revela una profunda convicción y también un profundo anhelo, ¿no? El anhelo de conocer más. Ahora, esta idea de conocer en la mentalidad hebrea, si bien es cierto, Pablo escribe en griego, siempre tiene la teología hebrea, ¿no? Dentro de su mente, ¿no? Y en esta idea de conocer, no se relaciona tanto con el saber o la acumulación de información, sino con la experiencia. Conocer mediante la experiencia. Entonces, conocer al Mesías, entenderlo a través de la experiencia. Jesús, mi Señor, dice. Y no solamente conocer, sino ganar al Mesías y encontrarse unido a Él. Esta idea un poco de estar unido al Mesías. Por causa de Cristo, dice, lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo. Entonces ahí tiene otra parte en su horizonte, ¿no? Otro objetivo, obteniendo la justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe. La que da Dios con... ¿dónde me quedé? La que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo. Nuevamente está el hecho de la idea de conocer, ¿no? A Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad de sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte, espero llegar a la resurrección de los muertos. Nuevamente Pablo utiliza el lenguaje de participación, ¿no? Y participación no solamente en lo que es excitante, ¿no? En lo que es precioso, bonito, de lo que podría involucrar el seguir a Jesús, sino también en su sufrimiento, en su muerte. Entonces, el horizonte no es solamente la resurrección, no es solamente la gloria, no es solamente el cielo, como quisiéramos llamarlo, sino también es participar en, en su sufrimiento y en su muerte. Y eso está muy marcado dentro de la teología paulina, esta idea cruciforme, ¿no? De que seguir a Jesús tiene un costo y a veces ese costo puede llegar a ser muy alto. Y de ahí Pablo presenta su propio testimonio, ¿no? Mediante la metáfora de un atleta que se esfuerza por alcanzar el premio prometido. No es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto, dice Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que haya logrado ya, perdón, y esforzándome por alcanzar lo que esté delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Jesús el Mesías. Entonces Pablo dice, yo soy como un atleta. O sea, muchas metáforas, Pablo, ¿eh? Muy interesante la riqueza de su vocabulario. Yo soy como un atleta que está persiguiendo el premio. Ahora, el premio mayor, ¿cuál es el premio aquí? ¿Cuál es, digamos, es esta idea de estar con el Mesías, de conocer al Mesías, de estar unido al Mesías? Ese es el premio mayor. ¿Se acuerdan cuando conversábamos hace un par de clases atrás? No sé si, si permanecer en este mundo o irme con él, porque para mí es mejor, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí sería mejor irme, morir y
porque tengo la certeza, diría Pablo, y la seguridad de que voy a estar con el Mesías. Es interesante ese concepto porque generalmente los cristianos evangélicos, en realidad la mayoría de los movimientos cristianos plantean esta idea de irse al cielo, ¿no? Como la especie de premio máximo, y en realidad la Escritura, el Nuevo Testamento, presenta el estar con Jesús es el premio máximo. No es el cielo, sino el estar unido a Jesús, aún después de la muerte, con la esperanza de la resurrección. Y bueno, luego hace un llamado, ¿no? A elegir entre estos dos modelos. Pablo se presenta presenta a los filipenses este contraste, ¿no? Entre el modelo de los judaizantes y el modelo del Mesías, que está sido encarnado por Timoteo y Epafrodito y por el apóstol mismo, ¿no? Entonces Pablo presenta como esta idea de dos modelos, ¿no? Dos estilos de vida, uno derivado en la confianza en los que uno mismo puede hacer, y otro derivado en la confianza o en la fe en lo que el Mesías ha hecho por su creación. Entonces, de ahí que dice, um, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. De nuevo, venimos desde el 1.27 en adelante hablando de este modo de pensar, ¿no? Si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, hermanas también, ¿no? Sigan mi ejemplo y fíjense los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal y en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí tengo que ir un poquito más atrás, antes de llegar a la ciudadanía. Hemos hecho mención a esta idea de perfección en otros momentos durante este curso, ¿no? Cuando el Nuevo Testamento habla de perfección, ah, por ejemplo, Jesús en los evangelios dice, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Creo que eso está en Mateo. Y Lucas le da un sentido un poco más concreto, ¿no? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Cuando habla, el lenguaje de perfección del Nuevo Testamento habla de madurez, ¿no? Viene del griego teleios, y es un término que alude a alguien o a algo que se ha desarrollado completamente. Por ejemplo, alude al contraste entre un adolescente que está en formación y una persona ya mayor que está completamente madura. Esa es como la idea, ¿no? Una especie de hombre o mujer plenamente desarrollado o desarrollada. Esa es la idea, ¿no? Y se usa en el sentido de ser maduro de mente, ¿no? De ser una persona madura. Generalmente nosotros asociamos la madurez con sabiduría, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con inteligencia. Una persona madura no necesariamente es muy clever, muy inteligente, no es que tenga un IQ 140, 160, no se trata de eso en realidad, sino la idea de sabiduría en la Biblia tiene que ver con la persona que se comporta de acuerdo a- al propósito de Dios, ¿no? A la voluntad de Dios, si lo quieren poner en esos términos también. Entonces habla esta idea de madurez, ¿no? De alguien que está calificado o cualificado para desarrollar también un trabajo, am, a diferencia de un aprendiz, por ejemplo, de alguien que recién está partiendo, que recién está aprendiendo los rudimentos, el- digamos, las maniobras esenciales para desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona madura, madura en muchos sentidos. Ahora, en nuestro contexto, en el contexto este del capítulo 3, ¿no? Los maduros, ¿quiénes son? O las maduras. ¿Quiénes son las personas maduras aquí? Creo que el contexto nos está diciendo, ¿no? Son aquellos y aquellas que siguen el modelo de servicio y de humildad del Mesías, ese servicio de entrega hacia los demás, ¿no?
que tanto Timoteo, Epafrodito y Pablo, siguiendo al Mesías, han encarnado. Entonces, por eso Pablo y Timoteo y Epafrodito, siguiendo el ejemplo del Mesías, han mostrado lo que implica ser maduro. Bueno, Pablo entonces dice, ahora a ustedes, maduros les hablo, compórtense como personas maduras. Esa es como la idea, ¿no? Que le está eh, planteando. Y esto tiene que ver con el lenguaje de imitación. Ah, es interesante eso porque de repente, y voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? De repente en nuestro mundo tan ah, individualista, que valora mucho eh, esta idea de la voluntad, de esta idea de la meritocracia, esta idea de salir adelante, esta idea de que tú construyes tu propio destino, ¿no? Y en este mundo globalizado, posmoderno, que valora tanto la singularidad, ¿no? Lo que es único, l- lo que no es igual a otra cosa, ¿no? Am, es interesante que la escritura nos habla de este lenguaje de imitación. Ah, como que hay un contraste ahí. Y, y hay una especie de choque de mundos también. Porque la escritura asume, o los escritores del Nuevo Testamento asumen que todos nosotros, seguidoras y seguidores del Mesías, eh, al seguir al Mesías, al seguir a Jesús, ¿no? Vamos siendo transformados en, en- en la imagen, ¿no? De este Mesías sufriente, de este Mesías que sirve, de este Mesías que ama, de este Mesías que construye puentes con las personas, que se acerca a las personas, de este Mesías que rompe ciertas barreras sociales, culturales, políticas, de un Mesías que anuncia la paz, un Mesías que anuncia un nuevo reino, pero que no construye su reino a través de la violencia, ni una retórica incendiaria, sino a través de un discurso de paz, de integración, de apertura, diálogo. Eh, entonces, me parece que es súper desafiante. En realidad, ese es mi punto. Es bien desafiante lo que nos está planteando Pablo, creo aquí, en todo sentido. Y aquí obviamente nuevamente establece el contraste. Yo no sé por qué me compliqué aquí con las diapositivas, creo que tenía otra cosa por aquí, pero establece un contraste, ¿no? Entre los que siguen el modelo de Cristo y los que siguen el modelo judaizante, así lo podemos llamar de esa forma, ¿no? Es decir, hay gente que hay personas, estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Una expresión súper fuerte y súper profunda a la vez, ¿no? Eh, porque con sus acciones están negando lo que Cristo ha hecho o lo que el Mesías ha hecho, ¿no? Esta idea de nuevo mundo, esta idea de paz, de justicia, de transformación, de inclusión, en fin. Y dice, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Entonces ahí está el contraste, ¿no? El modelo de Jesús no es ese, no es ese. Y ahí viene el versículo, ah, ahí está, aquí. En cambio nosotros, dice, versículo 20, 21. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Creo que la Reina Valera dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra patria está en los cielos, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. El término de ciudadanía habla de la comunidad, ¿no? De la comunidad de la polis, de la ciudad. Tiene esta idea griega, ¿no? De la polis griega. Ah, ahora es re interesante, y yo le puse tres versiones aquí porque me parece que la mayoría de nosotros, ¿no?
tiende a ver este texto como nosotros pertenecemos al cielo. Entonces, cuando vayamos al cielo, allá va a estar nuestra recompensa, nuestra patria. Y la Biblia no tiene esa idea, ¿no? Nuestra. La narrativa bíblica no habla mucho de esa idea. En realidad, nuevamente, la idea de cielo se refiere al espacio de Dios, al espacio donde Dios gobierna, al espacio en donde Dios está plenamente presente. Y por eso quise colocarle estas tres versiones, ¿no? La nueva versión internacional, Dios habla hoy, la palabra de España, ¿no? Porque creo que nos dan un poco de luz a lo que Pablo se está refiriendo. A Dios habla, dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Esa traducción me parece muy buena, pero muy buena. Y la palabra de España, ¿no? Y dice, nosotros en cambio somos ciudadanos de los cielos y esperamos impaciente que de allí nos venga el Salvador, Jesucristo el Señor. Entonces, no sé si se acuerdan del video que vimos en la clase número 1 o 2, ¿no? Acerca de la introducción a Filipenses. Muchos cristianos y cristianas se nos han enseñado que, de nuevo, el objetivo es salir como de este mundo para irnos al cielo. Lo interesante que plantea Pablo aquí es que nosotros somos ciudadanos de Dios, del reino de Dios, y en este reino esperamos que venga hacia nosotros. No es que nosotros vayamos al cielo y esperamos que Jesús vaya al cielo y se una con nosotros. No, sino que dentro de esta idea de donde está el espacio de Dios, el gobierno de Dios que se lleva a cabo, se implanta en la tierra, nosotros esperamos que el Salvador venga desde el cielo y instaure esa nueva creación, ¿no? Esa nueva vida en la que habla la resurrección. Es como venga tu reino aquí y ahora. Oh, qué bueno, Barbarita, muy buena aporte, gracias. Sí, ya, porque el reino de Dios también está aquí. O sea, claro, el desafío es que no está completamente presente o no está, no, mejor dicho, no está en su pleno cumplimiento. Estamos nosotros en, en ese entremedio, ¿no? Entre el aquí y ahora y lo que viene. Y esa es como la tensión que nosotros los creyentes o los seguidores y seguidoras de Jesús tenemos, ¿no? Ah, Pablo habla de la patria, de esta comunidad política, en donde Dios, ¿no? Es el centro y donde Dios es el que gobierna junto al Mesías. Es interesante esta idea de que el Mesías Salvador regresa a este mundo, ¿no? A traer su reino de justicia sanadora, de amor transformador, y paz para producir una nueva creación. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Son metáforas, pero una nueva creación, ¿no? Algo distinto. Entonces, un concepto re interesante, el concepto de ser ciudadanos. Porque ser ciudadano en cualquier país tiene una doble connotación. Por una parte, uno tiene derechos, pero por otro lado tiene deberes, ¿no? Que cumplir. Y esta idea está ahí también. Al ser ciudadanos del reino de Dios, por supuesto, tenemos derechos, hemos recibido cosas por gracia, ¿no? Pero también hay deberes, hay cosas que se esperan de nosotros. Ok, he hablado bastante, así que aquí tenemos un pequeño espacio eh, para preguntas, comentarios, algo que ustedes quisieran aportar. Eh, Veo aquí varias personas conectadas, así que eh, por favor, el micrófono es suyo o el chat también podemos dialogar a través del chat. Como siempre les digo, aprovechen ahora. Este es un buen momento para poder dialogar, conversar, aclarar dudas, en fin. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, la escuchamos. Bueno, hola a todos. La verdad a mí me gusta mucho, me ha gustado harto el planteamiento que ha tenido Filipenses. Básicamente porque yo creo que es como
realmente es como botar todo el rudimento viejo que uno tiene y replantearse eso que dice usted, el tema de entender que somos ciudadanos del cielo, o sea, y con esa responsabilidad de vivirlo ahora, no tan Sí, futuro, no así como chuteando para adelante la pelota, sino que como hacernos responsables ahora y demostrar de cómo viviremos después en el fondo, es como hacer la práctica ahora, una cosa así, entiendo yo. Bueno, yo entiendo que eso es como la visión de reino, lo que Dios quiere que mm, nosotros vivamos. Y creo que el modelo que ha venido enseñando, así que da este libro, es como para replantearnos. Por lo menos a mí me ha sido como una retroexcavadora, así como, ya, pues ahora, no es para después. ya, Así que yo encuentro muy, muy bueno eso de que hizo usted poder la ciudadanía, de sentirnos como Pablo, porque él era ciudadano romano. ujú. Yo creo que él por eso lo manifestaba igual. Así que me gustó mucho. Eso, Buena, Bárbara, ¿verdad? sí. Eh, en mi pantalla no los veo a todos, entonces por eso pregunto, ¿no? Eh, buen comentario, Bárbara, porque esta idea de chutear para adelante es como que nosotros, bueno, personalmente, no sé si ustedes, alguno de ustedes, pero personalmente yo crecí con esta idea del reino futuro, de cuando nos vayamos al cielo, ahí vamos a estar bien, no habrá llanto, no habrá dolor, ahí vamos a encontrarlo todo. Eh, y es tan interesante que tanto en Jesús como en Pablo y en otros escritores del Nuevo Testamento vemos esta idea de que el reino está aquí también. Eh, ha sido lanzado, ¿no? Si bien es cierto, no está el pleno cumplimiento, está aquí y es nuestra responsabilidad vivir como ciudadanos del reino. Y lo que me llama la atención y me encanta, ¿no? La palabra que usaste, ¿no? El término de replantearse cosas. Porque quizás la pregunta pastoral, ¿no? Aquí me voy a poner a predicar ya, pero quizás la pregunta quizá más pastoral que tenga que ver con nuestras comunidades y con nosotros mismos también, es cómo nos paramos como ciudadanos del reino de Dios mientras el reino de Dios todavía no se implanta completamente. O sea, vivimos todavía en el aquí y ahora y en el todavía no. En esa idea del todavía no, vemos injusticia, vemos mal, vemos pecado, vemos sufrimiento, vemos un montón de cosas, ¿no? Entonces la pregunta quizás importante es cómo nos paramos frente a eso, cómo nos paramos políticamente frente a eso, cómo nos paramos religiosamente frente a eso, cómo nos paramos éticamente frente a los distintos desafíos que este mundo que todavía está quebrado y que todavía está en rebeldía contra Dios, nosotros como ese anticipo, cómo vivimos, ¿no? Eh, para mí es como bien, bien potente. ¿Alguien más? Por favor, aprovechen. Gracias por los comentarios. Vamos volando aquí. No sé si vamos muy rápido, pero por favor, si es que hay alguna otra pregunta o comentario, aprovechen ahora. Si no, seguimos. Ok, A mí me gustó algo siga. Ya, por que, favor. pero lo dijo hace rato, que como que siento que no muchos lo pensamos, que es lo que dice la Biblia, que generalmente uno escucha que como que nuestra ganancia es como llegar al cielo, Ujú. como ahí el cielo, no vamos a sufrir más, vamos a estar tranquilos, etcétera, vamos a poder reencontrarnos con gente, etcétera. Pero eso no es lo importante de llegar al cielo. Lo importante claro, es cuando estamos acá y estar con Dios aquí, o sea, con Jesús, con Dios aquí, tenerlo dentro de nosotros y allá también. Creo que esa es como la finalidad que nosotros estamos buscando acá, buscando su rostro aquí y ahora, y allá cuando podamos darlo así, como dice una alabanza, cara a cara, eh,
creo que es eso, entonces como que siento que a veces uno como que lo escucha o puede pensar que es como, ay, llegar al cielo a descansar, Claro, pero, pero esa claro. no es la finalidad. De hecho, la escritura nunca plantea esa idea del descanso, digamos, eterno, como no hacer nada, digamos, ¿no? Sí, un poco Hay de una nueva todo. ciudad, hay un nuevo jardín. La Biblia utiliza el lenguaje de una nueva ciudad, de un nuevo jardín, de un nuevo templo. Esas cosas no funcionan solas. Fíjate que mucho del lenguaje futuro, ¿no? Eh, está profundamente enraizado en el lenguaje del pasado, Génesis 1 al 3. De nuevo, la creación como el templo de Dios, el jardín donde Adán y Eva trabajan. Eh, Claro. y nosotros vamos para allá. Entonces, es muy bonito, digamos. Bueno, a mí me encantan. Yo sé y entiendo que también a otras personas les puede incomodar, digamos, este lenguaje o esta perspectiva de comprender la escritura. Puedo entender, digamos, si alguien se puede molestar o quizás se siente un poco, ¿cómo decirlo? Un poco atacado, ¿no? Pero la idea no es esa, la idea es como entrar al texto y tratar de comprenderlo desde dentro de su lenguaje literario, teológico, ¿no? Que la Biblia misma nos plantea. Y eso que dices como que, que puede incomodar, yo creo que la Biblia incomoda. En el mundo en el que estamos, incomoda que, por ejemplo, que diga que tenemos que amar a todos. Y es a todos. Entonces también incomoda pensar que tengo que amar a esa persona que me hace mal todos los días, por ejemplo. Así es. Entonces siempre creo que mientras más uno lee, en algún momento va a haber una incomodidad porque hay que romper como eso que uno pensaba, porque uno siempre piensa algo y después cuando eh, sigue leyendo, cuando Dios nos habla, yo creo que es necesario esa incomodidad para poder aprender. Así es. Yo a veces uno de los grandes conflictos que tengo, ¿no? Em, ¿Cómo decirlo? Estando acá en Norteamérica, pero a la vez también estoy trayendo toda esta tradición de Sudamérica, ¿no? Desde mi país. Eh, a veces siento que da lo mismo de qué lado las personas vienen, o los predicadores, principalmente predicadores, ¿no? Y pastores, pastoras, vienen. Eh, Está como esta idea de domesticar la Biblia. Está esta idea de domesticar eh, el relato bíblico. En esa domesticación hemos domesticado a Jesús. eh, entonces hemos retratado a un Jesús, ya sea ultra ortodoxo, religioso, eh, preocupado solamente por salvar el alma y el corazón del ser humano, ¿no? O, por otro lado, se plantea esta idea religiosa donde Jesús se le despoja de lo religioso y es un maestro de ética, ¿no? Un maestro que nos invita a hacer el bien, no más que nos invita a construir un mundo mejor. Y creo que la Biblia tiene esa tensión, digamos, o sea, mantiene esas dos cosas unidas. Entonces, en esa tensión, concuerdo plenamente contigo, la Biblia nos incomoda, porque no es un libro fácil, no es un libro fácil de leer, no es un libro fácil de comprender. Requiere tiempo, requiere pausa, requiere meditación, requiere conversación, lo que estamos haciendo ahora. Ah, requiere mucho diálogo, requiere mucho estudio y, y requiere también la humildad y la apertura para que la Biblia te hable, ¿no? Si creemos que esta es la palabra de Dios, ¿no? Que es palabra inspirada por Dios, bueno, hay que estar abierto y abierta a que te hable y de alguna manera te impugne a veces, ¿no? Entonces ahí se incomoda. Ah, por ahí también creo está por el otro lado, ¿no? Está como la ganancia, ¿no? De que al escuchar la escritura,
al meditar en ella, Creo que se perdió el audio, ¿o soy yo? Sofi, te conectaste al audífono de tu papi, hija. No se escucha nada. Oh, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Dónde me quedé? No, es que fue harto rato que no se escucha nada, que solo se veía que movía la boca. Sí, alguien se conectó con unos audífonos, mi esposa se conectó con unos audífonos y el Bluetooth lo agarró. Eso pasa con la tecnología. Bueno, lo que les planteaba era que la Biblia tiene eso de que no es un libro fácil. No es un libro fácil de leer, no es un libro fácil de comprender, es incómodo. Y no importa la ideología que tú tengas, no importa la teología que tú tengas, porque todas las tenemos. ¿Ok? Pero en algún momento la Biblia no se... mi problema es que a veces siento que la hemos domesticado, ¿no? Hemos domesticado la escritura, hemos querido domesticarla. Entonces colocamos nuestras doctrinas, nuestras ideologías, nuestras visiones, a veces incluso nuestras nociones de cultura popular, ¿no? Dentro de la Biblia, y queremos hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces es re complicado porque para comprender la Biblia se requiere mucho tiempo, se requiere pausar, se requiere diálogo, lo que estamos haciendo ahora, se requiere conversación, en fin. Y eso toma tiempo. Y no importa del lado que uno venga, ¿no? Si es de un lado un poco más conservador, de donde se mira la Biblia como una especie de manual, ¿no? De buenas costumbres, o desde un lado más liberal, ¿no? Donde se ve la Biblia como una especie de relato que nos propone una ética diferente, ¿no? Creo que en cualquier forma la misma escritura se resiste a estas domesticaciones, ¿no? Y si creemos que es palabra de Dios, inspirada por Dios, por supuesto que tienen esa fuerza para hablar y para incomodarnos, ¿no? Eso es. Así que gracias. Ok, vamos, ¿alguien más? Si no, seguimos. Voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes. Capítulo 4. Vamos a lograrlo, ¿eh? Vamos a lograrlo. Llamado a practicar el ejemplo o el modelo, o a seguir el modelo del Mesías. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que el capítulo 2 es el corazón de la carta? Porque todos los pequeños ensayos, ¿no?, que Pablo elabora en esta carta están atados o enraizados o construidos alrededor del poema o del himno al Mesías. Entonces, ¿qué dice Pablo en Filipenses 4:1 al 9? Por lo tanto, queridos hermanos míos y hermanas mías también, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que esta es una de las cartas más cariñosas que tenemos de Pablo? Precioso, ¿no? Ustedes son mi alegría y mi corona. A ustedes les digo, manténganse firmes en el Señor. ¿Y qué significa eso, no? Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado mirado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Nuevamente volvemos al tema de la alegría, ¿no? El gozo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos.
el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Interesante nuevamente porque es el lenguaje de imitación, ¿no? El lenguaje de seguir un ejemplo, ¿no? De imitar un ejemplo. Y Pablo utiliza hace este llamado a mantenerse firme, ¿no? Utilizando el lenguaje militar, manténganse firmes. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿cómo hacemos esto? Y si hay algo que a mí me llama la atención en los escritores del Nuevo Testamento es como la especificidad a veces de sus exhortaciones, de sus llamados, de sus invitaciones, ¿no? Diría Pablo, practicar el ejemplo del Mesías en sus relaciones, ¿no? ¿Cómo? Bueno, dice, primero llama a construir acuerdos, llama a estas dos lideresas de la iglesia, Evodia y Síntique, que no sabemos cuál fue el conflicto ahí. No sabemos si eran facciones, no sabemos si había una facción como en Corinto, que algunos decían yo sigo a Pablo, otro a Pedro, otro a Apolo, otro a Pablo, o a Cristo, ¿no? Aquí sería yo sigo a Síntique y yo sigo a Evodia. En realidad no tenemos mayores detalles de qué pasaba aquí. Aparentemente no era algo tan grande, porque si hubiese sido algo así como una bomba atómica, ¿no? Pablo lo hubiese mencionado, como en Corinto, por ejemplo. Pero sin embargo llama a estas dos mujeres a ponerse de acuerdo, a tener el mismo sentir. Y ya sabemos que esta idea de tener el mismo sentir no se refiere a sentir lo mismo, ¿no? Sino que se refiere a tener la misma mentalidad. ¿Cuál mentalidad? La mentalidad del Mesías. La mentalidad del Mesías que se entrega por los demás, la mentalidad de un Mesías que es rey, pero que reina a través de la paz, a través de la justicia, a través de la humildad, y no a través de la arrogancia, de la violencia, de la imposición. A estas dos mujeres les dice, pónganse de acuerdo. Entonces ya tenemos una primera clave, ¿no? Y lo que más me encanta de esto es que, digamos, todo este himno del Mesías que era tremendo, es tremendo, ¿no? Lo baja a las relaciones prácticas dentro de la comunidad. Esto es súper importante en la pastoral, creo que como teólogos y teólogas, pero también en la pastoral. Tener la capacidad de lo que uno adquiere, ¿no? Como conocimiento, como lo que uno va aprendiendo en el tiempo, ¿no? Poder transmitirlo de una manera apropiada y aplicarlo a las necesidades de nuestras comunidades, porque ahí también está la clave, ¿no? Aplicarlo a las necesidades de nuestras comunidades. Entonces, yo suelo decir, el sermón, si lo puedo llevar a ese campo, ¿no? El sermón es siempre contextual. ¿A qué me refiero con eso? Es situacional, sí, también podemos usar esa palabra, ¿no? Por ejemplo, yo como pastor cuando predico, yo no le predico al mundo. Por más que mi sermón salga digamos, en el canal de YouTube que tiene nuestra iglesia, en realidad yo no le estoy predicando al mundo. Yo le estoy predicando a una iglesia específica, particular, ubicada en un lugar específico, a personas que yo conozco. Yo puedo predicar un sermón acá en el cual voy a usar un lenguaje que a lo mejor en otra iglesia, con otras necesidades, con otra idea, con otro contexto, probablemente podría plantear la misma, entre comillas, verdad, o el mismo principio, si quieres llamarlo así, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la congregación cambia. Entonces,
tenemos que mantener como eso presente también nuestra labor, digamos, pastoral, ¿no? O como líderes y lideresas, nuestra labor de enseñanza. Es importante eso. ¿A qué más le motiva, Pablo, no? ¿Qué significa mantenerse firme? Eso es la pregunta, ¿no? Bueno, Pablo diría, mantengan el gozo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del gozo? Y que hay hábitos que tenemos que perseguir para mantener el gozo. Porque el gozo es como la fe, ¿no? Puede crecer o puede decrecer. Y es importante entonces que nosotros tengamos que nosotros seamos proactivos para mantener el gozo del Señor. Porque el gozo, la fuente del gozo, ¿no? Y eso es también importante recordar, la fuente del gozo no es, eh, no es algo bueno que me pasó necesariamente, no es felicidad, es Dios mismo. La fuente de gozo es Dios mismo, el gozo proviene de Dios. Esa es la idea de la alegría cristiana, ¿no? No sé, no es porque me compré un iPad o porque, no sé, me regalaron un buen libro o porque, no sé, hay otras cosas que nos dan alegría, que nos causan mucha alegría, pero el gozo del que está hablando el apóstol es ese gozo que proviene de Dios y que hay que mantenerlo. Importante, eso es como la paz, ¿no? Ambas cosas son un regalo de Dios, pero hay que trabajar para mantenerlo. ¿Qué más, no? ¿Cómo nos mantenemos firmes o cómo se mantiene firme, digamos, la iglesia? El llamado es a la práctica de la bondad o de la amabilidad, que es un fruto del espíritu, ¿no? Am, y también se relaciona un poco con esta idea de qué significa ser ciudadanos de este reino. ¿Cómo practico yo la bondad en mis relaciones sociales, mis relaciones familiares, en mis relaciones políticas, en mis relaciones dentro de la iglesia? Tenemos que reevaluarnos, ¿no? Y reevaluar todas esas cosas. Y Pablo invita, digamos, a las miembros y miembros de esta comunidad, ¿no? A practicar la bondad o la amabilidad, cosa que tanto en el mundo antiguo como en el mundo contemporáneo, ¿no? A veces se puede llegar a confundir con debilidad, ¿no? Entonces, es interesante un poco esta parte o este aspecto, no sé si llamarlo cultural, me gusta más la idea de más alternativo, ¿no? De presentar una especie de ciudadano de un reino alternativo. ¿Y cómo se ve ese ciudadano? Bueno, es una persona que practica la amabilidad. Y algo que también nosotros tenemos que pensar, ¿no? Cómo nos planteamos frente a la vida y si estamos practicando la bondad, ¿no? Ah, ¿qué más? A la disciplina de la oración, versículos 6 y 7, ¿no? Esta idea de ser agradecidos en la oración y a descansar en Dios. Es importante recordar que la oración tiene su lugar. La oración no es un escape de las realidades humanas. No está, su significado o su significancia no está en, quizás yo que vengo de una tradición más carismática, ¿no? De liberar nuestras emociones, ni de escaparnos de este mundo. La oración es, como lo dijo alguien por ahí, es como el palpitar de Dios. A través de la oración sentimos el palpitar de Dios, pero sentimos esa fuerza que nos impulsa a volver hacia el mundo, ¿no? No escaparnos de este mundo ni de las situaciones circunstanciales que el mundo nos pueda, el mundo, la vida, ¿okay? No me refiero al mundo de manera negativa, sino que a la vida, ¿no? A no escaparnos, no escaparnos de las situaciones conflictivas o difíciles que nos plantea la vida, pero a adquirir esta fuerza que proviene de Dios, a beber de esa agua que refresca, ¿no? Para seguir en la jornada.
para volver a la vida, para volver al mundo, a seguir viviendo, ¿no? De acuerdo a este nuevo estatus de ciudadanos del reino. Am, Alguien me preguntaba ahí, Cecilia, versículos 2 y 3 del capítulo 4, me imagino yo que te refieres, ¿verdad? Si me puedes aclarar eso a través del chat, sería buenísimo. Y después vuelvo, ¿no?, a tu pregunta. ¿Qué más? A seguir en todo momento, ¿no?, el modelo del Mesías. A practicar, a imitar al Mesías. Y aquí Pablo coloca conceptos súper claves, ¿no? Consideren todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, ¿no? Ok, una doble B, son dos V cortas. Es una abreviación de versículos. Y cuando Ah, es ya. una sola B, es versículo, en singular. Ah, ya. Ahí está. Está bien, ¿no? Muy bien. Está bien que pregunte. Ya, entonces Pablo hace este llamado, ¿no?, a seguir el modelo de Pablo mismo, de Timoteo y Epafrodito, y por supuesto del Mesías, ¿no? Y ya hacia el final, versículos 10 al 20, ¿no? Pablo nuevamente se vuelca al agradecimiento por la ayuda recibida. Recordemos que Pablo recibió ayuda monetaria, ¿no? A través de Epafrodito cuando él estaba en la cárcel, para continuar, obviamente ayuda monetaria para suplir sus necesidades y para continuar su obra apostólica, ¿no? ¿Y qué le dice Pablo, no? Me alegro muchísimo en el Señor, el que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo. Primero Pablo quiere plantearles, ¿no?, y agradecerles por el donativo recibido, por el esfuerzo que ellos han hecho para enviarles esa donación. Recordemos que en el mundo antiguo no existía el e-transfer o un chequecito o el internet o nada. Entonces, si tú querías hacer una donación, si podías hacerlo, ¿no?, tenías que enviar a alguien con esa donación y cubrir los costos de ese alguien. Entonces, detrás de esta donación hay un tremendo esfuerzo y un montón de logística, ¿no? De cómo se lleva esa donación, cómo esa donación llega a destino. Y de repente nosotros perdemos un poco esa perspectiva, ¿no? Entonces Pablo dice, gracias, estoy agradecido, porque ustedes han sido lo único que me han apoyado en esta situación. Y desde el principio. O sea, ustedes han sido generosos y generosas desde el principio. Alguien me pregunta, Pamela, ¿qué versión estoy usando? Esta es la nueva versión internacional, si no me equivoco. He usado en otros momentos también la Dios habla hoy, o la Biblia de las Américas, o la Palabra de España, ¿no? Ahí voy cambiando distintas versiones. Creo que nos ayuda un poco también porque a veces usamos una sola versión que ya la sabemos de memoria y que em, eh, en un intento por plantear, digamos, que a veces, digamos, la Biblia no nos habla en un diferente idioma, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso.
Entonces, Pablo manifiesta con mucha alegría su agradecimiento por la preocupación de la iglesia filipense hacia su persona. Y obviamente colaboración que se manifiesta en un sostenimiento monetario, ¿no? Ahora, lo importante para Pablo no es tanto la ayuda que él recibe, de la cual él recibe con acción de gracias, sino que lo importante aquí está, bueno, dos cosas. Una, lo importante es que los filipenses no lo han olvidado. Para él eso es importante. Que los filipenses no le han olvidado, que ellos han estado apoyándole y están preocupados por él. Y esto es re importante, me imagino también si uno lo piensa en nuestras comunidades eclesiásticas, ¿no? O eclesiales. Es importante de repente recibir ese apoyo, quizás no necesariamente económico, pero recibir esa afirmación de nuestras comunidades, saber que tenemos el respaldo de nuestras comunidades. Es importante. Importante que la gente te dé las gracias, por ejemplo. Es importante que le digan, sabes que tu trabajo es valorado. Es importante que la gente como que afirme un poco nuestra labor. Eso es muy importante. Y por eso Pablo también está agradecido, no tanto por el valor del monetario, ¿no? No sabemos cuánto les dieron, pero es porque los filipenses han sido generosos y no se han olvidado de él. Y la otra cosa es que aquí encontramos una lección de mucha riqueza, quizás para beneficio personal, ¿no? El apóstol ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Es interesante ese concepto, he aprendido. No es que él nació con eso, no es que venía, digamos, como default, sino que lo aprendió en el sufrimiento, en los momentos buenos y malos, ¿no? En las duras y en las maduras. Conocí a alguien que decía eso, ¿no? Y en las diferentes situaciones que te propone la vida, ¿no? A veces la vida es como una rueda que gira, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás al medio, a veces estás muy abajo. En cualquier situación, Pablo ha encontrado contentamiento. Contentamiento, eso es importante. Y lo ha aprendido. Y cuando uno aprende algo así es porque lo aprende a cultivar también, ¿no? La clave del contentamiento del apóstol no descansa en su propia automotivación. Creo que ahí está la clave, ¿no? Sino que se construye sobre la base del Mesías, ¿no? El Mesías es esa fuente de contentamiento. Por este motivo, todo lo que le ha tocado vivir en su peregrinaje apostólico lo puede soportar porque la fuerza motivadora no proviene del mismo, ¿no? Sino que proviene de Dios. Y luego Pablo continúa, ¿no? Sin embargo, le dice, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Es interesante porque Pablo habla mucho del gozo y anima mucho a gozarse, a regocijarse, y en fin, muchas veces en esta carta. Pero aquí reconoce que no la estaba pasando tan bien. ¿Se acuerda que hablamos en algún momento de las tensiones de la vida, no? Pablo aquí está reconociendo que no la estaba pasando muy bien. Y la angustia puede ser por la encarcelación, puede haber sido quizás por la incertidumbre de saber si iba a salir de la cárcel o no, y también por la enfermedad de Epafrodito, ¿no? Versículo 15, y ustedes mismos filipenses saben que en el principio y la hora del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Maravilloso, porque en realidad la generosidad no se estaba demostrando solamente en una ocasión, sino que era una especie de constante. Y esto es algo digno de destacar de esta iglesia. Cada iglesia tiene su propia identidad. Yo me he dado cuenta de eso quizás en mis años de servicio, no solamente como pastor, sino también como laico, ¿no?
y de estar involucrado en distintas iglesias a través de los años. Cada iglesia tiene su propia identidad. Esta era una iglesia generosa. eh, y es digno de reconocimiento, ¿no? Por eso. Incluso Tesalónica me enviaron ayuda y una otra vez para suplir mi necesidad. Y no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trata de aumentar el crédito a su cuenta. Esto también es como otra, ¿cómo decirlo? Es como otro llamado nomás de alerta, de atención, quizás para nosotros, que hoy día, gracias a las comunicaciones, vemos a predicadores y predicadoras, ¿no? Pidiendo tal dinero para sus propios beneficios, ¿no? Para sus propios canales, para su propio engrandecimiento, quizás. Sí, me faltan palabras aquí, ¿no? Pero Pablo dice, ese no es mi misión. El modelo del Mesías no es ese. Y quizás esto es un llamado también para nosotros, ¿no? Cuando escuchamos esos discursos y a replantearnos un poco nosotros mismos cuáles son nuestras motivaciones, ¿no? Para servir a Dios. Pablo no sirve por dinero, no sirve para que comprarse un jet nuevo, ¿no? Sino por el amor al Mesías, ¿no? Porque siente que su mensaje tiene que trascender y necesita trascender porque es un mensaje de esperanza y de transformación, ¿no? Ahora, lo bonito de esto, ¿no? Bueno, dice 18, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. O sea, Pablo está súper contento, ¿no? Tiene más de lo que necesita en ese momento. Es una ofrenda fragante. Y aquí Pablo utiliza el lenguaje del sacrificio, ¿no? El lenguaje litúrgico, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quizá lo significativo aquí, ¿no? Del donativo de la iglesia filipense estriba en que finalmente esta actitud de generosidad, y no solamente la actitud, sino que el acto, ¿no? De dar, de entregarle, en este caso a Pablo, el acto de generosidad es entendido por Pablo como una ofrenda, ¿no? No solamente una ofrenda, una entrega, una acción hacia su persona, sino más aún, diría Pablo, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces, es algo que va también hacia Dios, ¿no? Y la ofrenda tiene ese significado de ser un acto de adoración. Y en ese acto de adoración, ¿no? En ese acto de generosidad, es donde Dios acepta, ¿no? Esto como una especie de olor fragante, ¿no? Un olor que es, o sea, un sacrificio que se acepta con agrado. Y como consecuencia de eso, no porque de repente tenemos esta idea, ¿no? Un poco mecánica de que si yo doy algo voy a recibir algo. Esa es como la mentalidad a veces que hay en algunos cristianos y cristianas, ¿no? Yo voy a invertir, no sé, 100,000 pesos esperando que Dios me recompense o me devuelva 200,000 pesos. Yo voy a dar 10,000 para recibir 20,000. Y a veces hay una exageración con el lenguaje bíblico que habla algo de eso, pero se sobreexagera, ¿no? Se exacerba. Entonces, no se trata, aquí Pablo no se trata de que Dios vaya a devolver tanto por tanto. Pero la idea es que de alguna manera Dios va a proveerle a los filipenses, va a proveer y ayudarles a ellos en sus necesidades debido a su generosidad. Pero no es un acto mecánico, no es un acto en el cual tú estás
una persona o los filipenses están invirtiendo, ¿no? Como patrones para recibir una, digamos, una cosecha, ¿no? No es que estén sembrando 10 semillas para cosechar 100 frutos de algo, ¿no? No esa es la mentalidad. Y sin embargo, Dios, al ver este acto de generosidad y de entrega, ¿no? Como un sacrificio, responde desde la generosidad de Dios mismo, no responde con generosidad. Yo creo que ahí está mejor, digamos, expresado. Entonces es un acto de adoración. Lindo eso. Y al final, Pablo termina esta parte, ¿no? Con una doxología preciosa. Versículo 20, capítulo 4, versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo termina esta sección de su epístola con una doxología, con una alabanza. Eso significa doxología, ¿no? Ahí tienen praise, es lo mismo, ¿no? En inglés. Una alabanza final a Dios el Padre, porque sabe que en última instancia todo don perfecto no viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Como dice Santiago, ¿no? 1:17. Y Pablo termina, ¿no? Esta cartita preciosa, de la cual hemos tenido el privilegio de conversar y de estudiar un poco, ¿no? Con saludos finales y obviamente una despedida, ¿no? Hacia el final de esta epístola vemos un poco la despedida típica, ¿no? Sin embargo, en el caso de Filipenses es súper breve. Como en Romanos la despedida es larguísima, saluda a este, a otra, es larguísima. En este es súper concisa, y los saludos están dados en términos generales, más que a personas individuales, ¿no? Lo interesante es cuando se refiere un poco a la casa del César o del emperador. Esta frase no se está refiriendo a que sean familiares del emperador, necesariamente, sino más bien hay que entenderla como una especie de referencia a quienes están al servicio del emperador. Recordemos nuevamente que Filipos era una colonia romana. Entonces probablemente podrían haber sido soldados u otras autoridades que se encontraban en la colonia romana filipense. Y al final la carta culmina, ¿no? con una bendición. Una bendición que expresa un deseo. Y esta bendición es casi una oración, ¿no? Que la gracia o la generosidad del Señor Jesús Mesías, de Jesús Mesías y Señor, sea con ustedes. Muy, muy bonito, ¿no? Como termina Pablo, resaltando no solamente la gracia de los filipenses, pero también que la gracia de Dios demostrada en el Mesías esté con ustedes. Nuevamente abro, digamos, el micrófono o el chat para que tengamos nuestras últimas preguntas y nuestras últimas reflexiones, comentarios. Cómo podemos aplicar, por ejemplo, estos capítulos 3 y 4 de lo que hemos ido aprendiendo ahora, ¿no? Así que eso, aprovechen. Nos quedan un par de minutos todavía. Si es que hay alguien que quiere hacer alguna reflexión o hacer un pequeño comentario. Entiendo que ya estamos cansados, es tarde. Ok, veamos el chat. Dice Bárbara, yo lo único que sabía era que lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué te refieres? No entiendo si es una pregunta o es una aseveración.
¿Alguien Profe, más? Yes, dígame. no, si yo le decía eso porque uno de Filipenses, lo único que se sabe, po. Sí, es verdad. Uno solo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en realidad si uno lee lo que estaba leyendo anteriormente, lo fortalecía el Señor estando bien, lo fortalecía el Señor en lo más triste. Entonces, en realidad, en todo lo que él hacía, el Señor lo fortalecía y lo capacitaba para eso. Pero uno repite lo último nomás. Por eso le decía que es súper básico. Sí, es verdad. ¿Alguien más? Nos quedan un par de minutitos. Aprovechen de, ya sea de preguntar o hacer sus comentarios. Eso está muy bien. Yo de verdad que disfruto mucho de escucharles también. Yo quiero hablar, Juliet, por acá. Por supuesto, Jolín. Primero que todo, la clase ha sido muy, muy buena y personalmente para mí ha sido una clase igual especial porque eh, nos faltan los días donde en realidad las cosas no salen como uno quiere eh, o, o, o donde uno cree que está haciendo las cosas bien, pero en realidad quizás no lo son. Pero me encanta saber de que también una clase, y esto es como más general, quizás una pregunta, pero me encanta saber que si bien es una clase, Dios también se mueve a través de una clase para ir también respondiendo lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en el día a día. Y me encanta saber de que este libro no es un libro cualquiera, como decía, quizá uno se puede manejar un solo versículo, es un libro profundo, es un libro que nos enseña eh, eh, desde la experiencia misma a poder ser como Jesús, que es un desafío enorme. Cuando hablaban acerca de que la Biblia igual es un libro complejo, experimentar la Biblia en sí, en su totalidad, es el día a día, es un proceso que hay que vivir, que hay que sobrellevar y de verdad que ha sido rico poder saber de que gracias a este tiempo que hemos tenido contigo, con tu experiencia, también nos inspiras para poder eh, ver el Evangelio de una manera distinta, pastorearlo desde una manera diferente. Cuesta, a veces a nosotros nos cuestan. Personalmente tuve un episodio súper complejo el día de ayer, donde uno trata de aplicar gracia, pero a veces desconoce los límites, o sea, como cuánto más hay que pasar para hacer lo que Dios quiere o cómo lo haría el Señor. Entonces, siento que ha sido un tiempo en esta clase, en particular esta, muy, muy sanadora a mi corazón. Una respuesta del Señor también al proceso y a que el camino debe continuar. O sea, el Señor es bueno, el Señor día a día nos va perfeccionando para hacer su voluntad. Así que muchas gracias por este tiempo. Gracias. ¿Alguien más? Aprovechemos de conversar. Quiero decir algo igual, como un poco lo que decía, no me acuerdo su nombre, Juliet. era Juliet, que al menos para mí, a mí me gustó mucho todas las clases, a pesar del horario, que uno puede estar como cansado y todo eso. Sí. Me gustó harto porque yo soy bien ña para mis cosas, entonces como que cuando vi que había un curso de Filipenses dije, y además que va a ser como muy específico y todo eso, y la verdad es que cumplió con mis expectativas, Bien, muy bien. porque como ver como los contextos, usar varias versiones para ver un poco los significados. Yo estudio lenguaje y una de las cosas que he aprendido es que desde donde se habla siempre va a depender lo que uno quiere decir. Hay Sí. muchas maneras de decir las cosas y a veces creo que también se malinterpretan un poco las cosas cuando salen en la Biblia o no quieren decir lo mismo y uno busca otra versión y ahí dice, ah, ya es este significado, porque hay palabras que tienen un montón de significado, entonces Yes. se pueden tomar de muchas maneras. Entonces yo creo que
como decías, la Biblia es un libro tan complejo que, por ejemplo, yo leo mucho de todo eso, libros y todo eso, y en un rato, 500 páginas, o sea, no en un rato, pero en pocos días, 500 páginas, pero la Biblia, el significado que tiene no se puede leer así como así. Entonces mucha gente Claro. dice, oh, pero, de seguro que tú ya te leíste la Biblia completa, ¿no? ¿No? Porque yo a veces 2 me quedo veces nomás. pegada a veces me quedo como pegada en como 3 versículos y esos Sí, versículos puedo sacar un montón de cosas y también depende como el día, lo que uno está viviendo y la exactamente. forma en que se pueden adaptar también a, como decía, lo que uno está viviendo es de Dios nomás. Creo que es como que uno puede sacar muchas cosas y porque es muy complejo Ujú. y se puede adaptar y a veces uno lee un versículo o un capítulo en cierta temporada de la vida de uno, después lo vuelve a leer y deja algo distinto y a cada leída va dejando más, entonces Ujú, ujú. es muy completo. Sí. Es importante, yo creo que tú tocas un punto bien interesante. La Biblia es más que un simple libro, también es fuente de inspiración, ¿no? Fuente motivadora, es fuente de renovación, de rejuvenecimiento. Por eso los salmos, ¿no? Salmo 119, tan largo, está todo relacionado a la escritura, ¿no? A la escritura hebrea, de hecho, a la Biblia hebrea, y especialmente la Torá. Entonces, sí, es una fuente inagotable. Lo importante quizás también, junto con ese punto, ¿no? Es resaltar que la Biblia se escucha y se lee y se medita en comunidad. ¿Por qué? Porque siempre hay diferencias, ¿no? Siempre hay elementos y perspectivas frente a una situación. Y al estar en la comunidad, al leerla en comunidad, al meditarla en comunidad, eh, nos vamos, o al menos debiese ser así, ¿no? Debiésemos edificarnos unos a otros, como en un lenguaje bien, bien canuto. Debiese Sí, ser la idea de ir construyendo comunidad a la medida que reflexionamos acerca de la escritura, pero a la vez en la medida en que dentro de esa reflexión enganchamos con nuestra propia historia, digamos, con nuestra propia vida, con nuestras propias necesidades, con nuestras propias inquietudes, con nuestros conflictos, nuestras dudas, eh, y todo eso es aceptable, digamos. Y lo bonito es hacerlo en comunidad porque al final eh, quizás una de las grandes enseñanzas, ¿no? Dentro de esta estructura bíblica es que seguir a Dios o seguir el camino de Dios o de Jesús necesariamente se hace en comunidad. No se puede ser no es una cuestión privada, no es una cuestión que me compete a mí como individuo, sino que ese es el paso inicial, pero de ahí nos compete a nosotros y a nosotras. Y eso es importante resaltarlo. Estamos para construir comunidad. La nueva creación, el nuevo mundo, esa patria celestial, como sea cual sea la imagen bíblica que queramos usar, siempre se relaciona con una comunidad, con la comunidad de Dios. No es un individuo, no es una persona, es todos nosotros y nosotras juntos como pueblo de Dios. sí. Sí, eso que decías como de comunidad igual es como súper importante, porque a veces uno lee solo y puede recibir algo, pero cuando lo comenta con un amigo, con un familiar, también a esa persona le deja otra cosa. Entonces, Sí, claro. es gratificante para ambos. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más? Los últimos comentarios o preguntas, y si no, terminamos la sesión número 4 y final de Filipenses. Y bueno, nos volveremos a ver por el mismo canal. Como decía el profeta Chespirito. Una de Gálatas. Después, ¡Oh! Sí, esa es buena, buenísima. Bueno, gracias a todas y todos por los comentarios, ya sea en cámara,
del micrófono y también a través del chat. Muy contento de estar con ustedes. Ha sido un privilegio, estoy muy, muy feliz. Yo siempre sigo aprendiendo. Cada vez que hago un curso de la Biblia es mi pasión, así que siempre sigo aprendiendo más. Y bueno, aquí estamos a su disposición en lo que pueda aportarles, ayudarles. Espero que tengan un lindo resto de semana. Sé que es tarde para ustedes, para mí es temprano todavía. Así que espero que el Señor les guarde, les bendiga, que tengan un buen tiempo y recuerden que nuestra fuente, ¿no?, de inspiración, nuestra fuente, nuestra roca, nuestro refugio está en Dios, ¿no? Está en Jesús, en aquel que dio su vida no solamente por nosotros, pero sino por toda su creación. Y en Él encontramos la fuerza, ¿no?, para seguir adelante. Así que en tiempos de pandemia, cuando hay días que se ponen un poco difíciles, quizás sería bueno volver de nuevo, ¿no?, a ese poema al Mesías y recordar, digamos, todo lo que la significancia que tiene ese poema y todo lo que hemos aprendido acá, ¿no? Un abrazo cariñoso y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Gracias por la clase, bueno, todas las clases y todo eso. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Igualmente. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Bendiciones, chao, chao. Gracias, Pastor Luis, por todo. Bendiciones. Gracias. ¿Estaba en clase?